Hola, gente. Estamos arrancando curso nuevo hoy. Nuevo, nuevo. La verdad que es un curso que quedó muy lindo. Es muy lindo. Va a servir un montón porque lo estoy encarando de otra forma. Romy que hizo conmigo la Diplo. Virginia no me acuerdo. Algo más hizo. Cori también hicieron cosas conmigo. Pero bueno, lo estamos encarando de otra forma porque es como que estamos viendo un poco el justificativo, después cómo lo hacemos, versiones del mismo ejercicio, distintos ejercicios que podemos hacer para el mismo tema, pero después ir bastante a la profundización, que esto nos sirve tanto para nosotros como para cuando vamos a trabajar con otro. Y creo que este es la vuelta que le di. En realidad esta vueltita que le di tiene bastante que ver con mi historia personal, ¿no? Con lo que me pasó a mí este último tiempo, que también hubo una vuelta en mí y entonces estamos haciendo una reversión de todo. Y bueno, creo que todo tiene que ver un poco con lo que tiene que ver con lo que es evolucionar, que para eso estamos, y todo lo que no nos termina de hundir y podemos salir para arriba nos ayuda a crecer. Y la idea es precisamente esto, ¿no? Darnos herramientas para poder crecer y darnos herramientas para poder seguir conociéndonos y trabajar en lo que tenemos. Precisamente por eso es lo que tiene que ver con psicología positiva, porque lo que vamos a hacer, no vamos a negar lo que está mal, pero vamos a agarrarnos de lo que sí está bien, porque agarrándonos de lo que sí está bien, también estamos trabajando la otra punta. Yo les doy un ejemplo que puedo usarlo con cualquier otra cosa, pero agarro la esperanza porque es lo primero que uno dice. A ver, ¿cómo hago para trabajar la desesperanza? Pero si yo empiezo a trabajar con la esperanza en sí misma, con la otra punta, también voy a estar trabajando con la desesperanza, porque al estar trabajando con la esperanza, estoy mostrando cómo encontrando cómo tengo esos recursos para, o no voy a decir llenar, pero sí hacer fuerza para salir de ese otro lugar en el que no estamos tan cómodos. Entonces, tomarnos, agarrarnos de los recursos que sí tenemos un poco para trabajar las cosas que nos faltan y otro poco también para crearnos anclas, esas anclas que nos van a mantener a flote cuando las cosas se pongan complicadas y cuando tal vez no tengamos tanta fuerza para poder seguir, vamos a tener de dónde agarrarnos para poder seguir adelante. Entonces esto de lo que son los anclajes es lo que más vamos a trabajar dentro de este curso porque nos va a dar precisamente eso, todas esas herramientas para tener visibles los recursos que tenemos, porque en los momentos peores es cuando más nos olvidamos de los recursos que tenemos. Entonces, tenerlos ahí, tenerlos visibles, hacerlo algo concreto, al trabajarlo desde arte terapia, salimos de lo que es psicología y nada más, salimos de lo que es nada más que pensamiento y lo trabajamos en algo concreto. Pero bueno, esto va a ser, me estoy adelantando ya, como siempre. Esto va a ser en un principio voy a hacer una introducción que es la única vez que la voy a hacer en lo que hablábamos esto de que tiene que ver esta combinación de psicología positiva y arte terapia. Y después vamos a ir a trabajar la gratitud. Vamos a comenzar por ahí porque tiene que ver con en poder encontrar todas esas cosas que tenemos y que muchas veces las reconocemos y muchas veces las damos por hechas porque pasa que hay cosas que cuando las tenemos siempre es como que son obvias que las tenemos hasta que las dejamos de tener y entonces no nos damos cuenta y pasan de largo. Y la idea es poder hacer bien concreto todos los recursos que tenemos, que son muchísimos más de los que creemos. ¿Sí? Y de por sí la gratitud es la base para después poder trabajar el resto de las emociones. Lo vamos a trabajar de una forma muy linda, lo que es gratitud hoy. Y después de que lo trabajemos, les voy a mostrar cómo profundizamos un poco más en eso, cómo este mismo ejercicio lo podemos transformar de otras formas. ¿Qué otras cosas vamos a hacer? Vamos a trabajar en lo que es psicología positiva dentro de lo que es el modelo de Martin Seligman. Les voy a pasar, que no está subido a Classroom, pero sí tengo
un apunte hecho con lo que es Martin Seligman y las cosas que él más trabajaba. Es uno de los padres de la psicología positiva y si bien él trabajaba lo que eran las 24 fortalezas del ser humano, la gratitud está dentro de una y es una de las bases para poder trabajar el resto. Así que bueno, por acá estamos. Gente, ahora voy de vuelta para atrás. Voy de vuelta para atrás. De acá me conocen todos, ¿no? Sí. Este es el principio, tendría que haber sido el principio. Me conocen todos. Sí. Bueno, hasta ahora, hasta acá. Dudas, expectativas, qué cosas que necesiten saber, que quieran algo, que tengan pendiente, que digan, bueno, quiero saber esto, quiero saber si me va a servir, si vamos a trabajar determinada cosa o qué es lo que están esperando de esto. Acá las escucho yo a ustedes. Como siempre, se abren el micrófono y me hablan encima si hace falta. Cric, cric. Yo me voy a poner un grillo acá el día que me voy a conseguir una foto, un grillo, y voy a salir yo y me voy a poner el grillo. Nada, 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 nada. Bueno, si sale linda esta grabación, sí, háblame directamente, Cori. Hola Lali, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, yo estoy muy emocionada de empezar este curso contigo. Yo ya Gracias. hice un curso antes contigo también y bueno, he tomado muchas clases que has dado de manera gratuita y me encanta. Yo la otra vez te mandé un mensaje, te dije que eras una inspiración para mí, eres un ejemplo, me encantaría tener ese carisma que tienes tú y esa experiencia de verdad. Yo también me estoy desempeñando como arte terapeuta. Estoy empezando de bien chiquitito, em, tratando de llegar al corazón de las personas, de las mujeres sobre todo, porque siempre que estoy en alguna clase le digo a las chicas que en estos momentos de la humanidad, creo que las mujeres necesitamos unirnos, necesitamos sanar, y creo que la arte terapia es la manera. Yo siempre le digo, para mí la arte terapia es mágica. Obviamente no todos concuerdan con uno y no todas las mujeres también están en la parada que está uno, pero siempre hay personas que sí lo están y esa es nuestra tarea cuando somos arte terapeuta o estamos en este mundo, de poder como poder encontrar a esas personas que están buscando esto, porque de verdad que la arte terapia es muy sanadora. Y a mí, tú eres mi coach, porque Ah, si bien gracias. yo entrego talleres y los hago, Sí. pero siento que uno como profesional también necesita a alguien que esté ahí, hacer talleres también como uno ser la alumna y Todos. aprender. Yo también. Entonces, para mí es muy satisfactorio y es muy sanador todo esto y me encantó que hicieras este curso y yo tengo muchas ganas de hacerlo, muchas expectativas también, tener más conocimiento, porque para mí de verdad eres una gran maestra. Ay, gracias. Gente, léanse Gracias. el brochure que yo les envié cuando hice el programa. Léanse todo el contenido porque si hay algo que tal vez ustedes quieren trabajar y no está ahí, yo siempre hago adaptaciones. Entonces, tal vez si hay algo que está medio suelto, que está relacionado y no está, lo podemos llegar a incluir. ¿Sí? Así que lean, aprovechen, pidan. ¿Sí? No se queden nada más que con lo que está acá armadito. Esto no es una cajita. ¿Sí? Esto es una construcción. Entonces, yo vengo con una propuesta, pero si ustedes hay algo que necesitan, que tal vez no está ahí o que lo necesitan distinto, tanto sea acá en los Zoom o sea en el grupo de WhatsApp, pídanlo, porque arteterapia trabajamos mucho esto, ¿no? Trabajamos desde lo que es la conexión emocional. Lo que tiene de bueno que cuando empezamos a usar todas estas técnicas artísticas, lo que hacemos es bajamos la censura de la conciencia que nos dicen, no, esto no se hace, esto no se dice, esto está mal, esto guardalo, porque como lo hacemos desde un lugar que tiene que ver con el placer, tiene que ver con lo lúdico, toda esa censura que tiene la conciencia se baja y ahí es donde podemos llegar también al inconsciente. Pero por el otro lado también lo que hacemos es sacar lo que tenemos dentro, que muchas veces no sabemos cómo decirlo, pero la mente
se manifiesta muchísimo en metáforas, ¿sí? Y entonces lo sacamos al papel, al papel o el material que estemos usando, ¿no? Lo podemos ver desde afuera y entonces cuando lo vemos desde afuera es como que tenemos una doble visión, porque es como si miráramos algo que no es nuestro, pero a la vez cuando empezamos a trabajar sobre eso, la mente lo integra como si lo estuviéramos haciendo adentro. Entonces ahí es donde se da un doble juego con lo que es el trabajo de la arte terapia. Por eso hay veces que hay cosas que son medio como mágicas, porque uno dice, ¿cómo puede ser que hice un trabajo y me provocó esto? ¿Sí? Y eso pasa normalmente en la arte terapia. Y si bien yo acá tengo que decir que cuando armé este curso puse mucho de la experiencia propia, de la vivencia propia, de lo que a mí me sirvió y de lo que necesité y de lo que tal vez en su momento me hubiera gustado tener y que me hubiera necesitado y no lo tuve, pero bueno, acá está, lo ponemos y cuando las cosas llegan cuando tienen que llegar, si no llegan en su momento, por algo será. Así que dejemos que la vida hable y, y bueno, pero puede pasar que hay cositas que pueden llegar a quedar por ahí. Entonces, si llegan a encontrar algo que necesitan o que quieren saber o que les provoca curiosidad, pídanlo, ¿sí? Eso es lo que yo les pido. ¿Cuento con eso? Bueno, así que pidan. Otra cosa, si hablo muy rápido, más que nada por vos, Denise, si hablo muy rápido y no me llegas a entender, avísenme para que baje la velocidad. Porque yo me entusiasmo y empiezo y hablo rápido. Entonces, no pasa nada. Pídanme que repita, que hable más despacio. No pasa nada, ¿sí? A mí, no solamente que no me ofende, sino que me ayuda. Porque la idea es que entiendan. Si no entienden, no tiene mucho sentido que yo siga largando palabras por largarlas. ¿Sí? Bueno, ¿arrancamos entonces? Arranquemos. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Bueno, vamos a arrancar con esta combinación de arte terapia y psicología positiva que nos sirve muchísimo para el manejo de emociones. ¿Por qué el manejo de emociones? Porque muchas veces las emociones nos manejan a nosotros. Y entonces cuando empezamos a conocerlas un poco más y sabemos que las emociones no son nada más que las que estamos sintiendo, sino un montón y que podemos enfocarnos en determinadas cosas, eso también hace que podamos manejarlas. ¿En qué sentido? A ver, manejarlas en el sentido de hacernos una vida más fácil, una vida que nos permita crecer, que nos permita disfrutarla y el manejar emociones, esto no quiere hablar, no habla de anularlas, sino de ver cómo las gestionamos, ¿sí? Porque las emociones todas las tenemos que transitar sí o sí, pero no es lo mismo transitarlas teniendo una idea por dónde vamos que si agarramos una ruta de noche sin luces. No es lo mismo. Entonces, vamos a aprovechar lo que es psicología positiva para cuando tengamos que hacer este tránsito por las emociones, poder hacerla de la forma que no solamente sea lo más amable posible con nosotros, sino que a la vez nos ayude a crecer y a llegar a donde queremos, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta combinación que tiene que ver con lo que es arte terapia, psicología positiva y neurociencia, ¿sí? Porque vamos a hacer esto, vamos a transformar las emociones en recursos internos, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos usar el arte, la psicología positiva y lo que sabemos desde la neurociencia para poder transformar las emociones en recursos que nos acompañen en la vida de todos los días, ¿sí? Cuando decimos transformar emociones en recursos internos, me refiero a que no solamente se trata de decir, bueno, estoy contenta, siento alegría, siento gratitud, siento calma de una manera pasajera, sino que lo que vamos a hacer, vamos a aprender a construir, ¿sí? Un bienestar que podamos tocar, que podamos recordar, que podamos volver a activarlo cuando lo necesitemos. Y lo que vamos a ver en este ratito es cómo estos tres caminos que tienen que ver con
la arteterapia, la psicología positiva y la neurociencia, cómo se conectan y cómo se potencian para que lo que sentimos no se quede solamente en un instante, sino que se convierta en algo concreto y en algo útil que esté disponible para nuestro crecimiento personal y que a la vez, como lo vamos a aprenderlo porque me voy a ir, vamos a hacer la parte vivencial y después vamos a ir a escarbar un poquito cómo va, vamos a ver cómo esto después también nos sirve para acompañar a otros. De hecho, lo que les estoy armando, que hoy dije, esto lo tengo que agregar y hoy lo empecé a hacer, así que después se los voy a subir, es armarles tipo ficha con el ejercicio y después cosas que nos pueden pasar. Algunas cosas las tengo acá en el PowerPoint para verlo después y otras se las paso como PDF, como para que tengan una ficha tipo eh, situaciones que nos pueden ir pasando, cosas que podemos ir encontrando que les va a servir mucho en el momento de trabajar como facilitadores. Entonces, como para que lo tengan tipo manual. eh, Manual de recursos, vamos a decirlo de esa forma, ¿sí? Así que bueno, los invito a que nos abramos a la experiencia, que puedan ver y que de paso también puedan imaginar cómo esto que lo van a hacer para ustedes, ¿sí? Que puedan, cómo lo pueden llevar para ustedes y yo sé que acá la mayoría no solamente están haciéndolo para uno, sino también están para haciéndolo para otros. Entonces aprovechemos a ver qué es lo que puede pasar, no solamente con nosotros, sino en el momento de trabajar con otras personas. Y esto está bueno para que aprovechemos a preguntar y no nos quedemos en el qué lindo que estuvo y nada más, ¿sí? Que sea un recurso propio, pero que también nos sirva para trabajar con otros. ¿Ah? Vamos a ver esta convergencia de estos tres enfoques, ¿sí? Cómo es esto de que psicología positiva, arte terapia y neurociencia se conectan y cómo es que se potencian, ¿sí? Lo primero que vemos es el tema de la psicología positiva, que lo que hace es enseñarnos a fortalecer lo que ya tenemos bueno, ¿sí? Todas las fortalezas que ya tenemos internas. Y entonces ahí decimos, hablamos de la gratitud, la resiliencia, el optimismo, digamos que estas tres son base, ¿sí? Pero hay más y lo vamos a ir viendo, ¿sí? Son estas herramientas que podemos entrenar, que podemos practicar, que podemos llevarlo a la vida cotidiana y que, como les decía en un principio, no se trata de ignorar lo difícil, sino que no, tiene que ver con aprender a enfocarnos en lo que nos da fuerza y nos da sentido, ¿sí? A ver, si hay algo, esto creo que es algo que muchos nos pasa, que decimos, tengo un problema y me quedo en todo lo que pedí por el problema y cómo lo podría haber evitado y no sé cuánta. A ver, el tema es, de acá para atrás, ¿puedo hacer algo? ¿Sí o no? Si no puedo hacer nada, ¿para qué me amargo yéndome para atrás? Vamos a ver qué es lo que tengo y voy para adelante. Ahora, si puedo hacer algo para atrás, entonces ya no es preocuparme, es ocuparme. ¿Sí? Ahora, amargarme por cosas que no tienen cambio, no tiene sentido. Más vale busco qué es lo que sí tengo para ver con eso cómo lo modifico. ¿Sí? Y acá Arteterapia nos da una mano grande porque ¿qué hace? En Arteterapia nos ofrece este espacio para decir, bueno, podemos vivenciar y consolidar estos recursos que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que la psicología positiva podría ser un ejercicio mental, porque lo que vamos a estar haciendo, bueno, es pensando, pues tal vez podemos estar escribiendo, que la escritura también tiene que ver con la arteterapia. ¿Sí? Podemos pensar por algo por lo que estamos agradecidos, pero en arte terapia lo que vamos a hacer es hacerlo una experiencia concreta, ¿sí? Vamos a hacerlo algo tangible. Vamos a pintarlo, lo vamos a modelar, lo vamos a hacer con las manos y eso va a hacer que quede más arraigado en nosotros. Y acá hay algo que yo les agrego, que tiene que ver con el sistema de recompensas por esfuerzo, que esto yo lo hablo en otro curso que no tiene nada que ver, y lo hablo en el principio en lo que es la diplomatura en arte terapia. Nosotros tenemos, el cerebro tiene un sistema que se llama recompensa por esfuerzo. Y esto viene desde cuando el hombre tenía que hacer todo para poder tener sus recursos. Tenía que cazar, tenía que recolectar o tenía que cultivar, tenía que hacerse la propia ropa
tenían que manecerse todas las cosas y entonces todo lo que iba haciendo con las manos iba teniendo una recompensa que influía obviamente en su supervivencia y en su calidad de vida. ¿Qué pasó? Que a medida que el hombre fue teniendo más cantidad de recursos, lo primero que hizo, bueno, creamos el dinero, entonces ya no hacía falta que yo me cultive la comida, porque yo daba dinero y recibía la comida ya hecha. Hoy por hoy casi no necesito nada. Si yo tengo una forma de poder hacer que me ingrese dinero, agarro el teléfono, ni siquiera marco ni siquiera estoy haciendo el movimiento que hacíamos antes con el círculo del teléfono. Directamente marco, toco un contacto, pido la comida y no tengo que hacer ningún esfuerzo a nivel físico, a nivel trabajo de las manos. Este trabajo de las manos activa lo que es ese sistema de recompensa por esfuerzo. Ese sistema de recompensa por esfuerzo lo que hace en el cerebro es liberar neurotransmisores. ¿Qué pasa? Como nosotros en arte terapia empezamos a trabajar también las manos, no es solamente el decir, ay, qué lindo lo que se siente, lo que me está pasando, sino que también es el tema de trabajar las manos y todo lo que tiene que ver con el movimiento de las manos llega al cerebro. Y eso va haciendo que se liberen distintos neurotransmisores. ¿Qué pasa cuando dejamos de usar las manos? Se empieza a alterar el equilibrio de lo que es parte del equilibrio de los neurotransmisores. Y ahí es donde empezamos con el tema de la bipolaridad, las adicciones, la depresión, porque muchos tienen que ver, entre otras cosas, ¿sí? No es solamente con eso, con muchas veces con desequilibrios en los neuroquímicos cerebrales. Entonces, ahí es algo más que se agrega. Pero bueno, si vamos a verlo de esta forma, dentro de lo que es psicología positiva y lo que es arte terapia y combinarlo con la neurociencia, ¿sí? Lo que podemos decir es que acá, en cuando empezamos a representar de forma simbólica una emoción, fíjense que estamos combinando arte terapia y psicología positiva acá, ¿sí? Va a pasar de que de por sí el cerebro lo empieza a registrar como una experiencia real. Activa redes neuronales, todas las redes neuronales que están relacionadas a lo que estamos haciendo y la integra a lo que es la memoria. Entonces, esto hace que la emoción se vuelva un recurso disponible, algo a lo que podemos volver cada vez que lo necesitamos. ¿Por qué? Porque ya el trabajo que hicimos nos queda. Entonces, el tema pasa que cada vez que, si yo tengo una determinada emoción que quiero trabajar, un determinado recurso que quiero trabajar, lo trabajé en la arteterapia y me lo dejo a la vista y necesito trabajarlo más y me lo dejo a la vista, cada vez que yo vuelva a observar ese trabajo, se van a volver a activar las mismas redes neuronales que se activaron en el momento en que yo trabajé. Y las redes neuronales, cuando se van activando, se van poniendo cada vez más fuertes. Es como un camino que Imagínense que estamos en una ruta que no está asfaltada y que está en el medio del campo y que es un caminito en el medio del campo, ¿sí? Ese caminito, si se recorre, se recorre, se recorre, se recorre, el camino va a quedar marcado y cada vez más fuerte. Se deja de recorrer y en algún momento el camino va a desaparecer porque lo va a inundar la maleza. Bueno, con las redes neuronales pasa lo mismo, ¿sí? Las redes neuronales que se van activando y se vuelven a activar y se vuelven a activar se van reforzando, ¿sí? Eso va haciendo que ya quedando una huella en el cerebro y que vaya a la vez quedando una huella en la experiencia emocional. Entonces, toda esta explicación que estoy dando, no se preocupen porque no las voy a volver a repetir en cada clase. Pero está bueno que veamos cómo es que una cosa se combina a la otra. No es nada más decir, ay, bueno, si agarro psicología positiva, pienso que es todo lindo. Arte terapia, hago un trabajo viendo que está todo lindo. No, tiene toda una base científica por detrás. ¿Sí? Que está bueno que nosotros conozcamos toda esta base científica que tiene, que no es nada más que algo que nos parece, sino que es algo que está avalado por estudios científicos. Nos vamos más allá de lo que decimos, sí, es lindo, no es lindo, servirá, no servirá. Tenemos toda esta base, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto, emociones positivas y arteterapia. Vamos a enfocarnos en cómo las emociones positivas no solamente se sienten, sino que también lo que hacemos es ampliarlas cuando las representamos de una manera tangible, ¿sí? Y entonces
vamos a ver cómo podemos experimentar, sostener y recordar estas emociones que no sean algo fugaz, sino que sea algo que esté concreto, ¿sí? Es que acá en donde decimos, bueno, con arteterapia lo que creamos se convierte en un puente entre lo que sentimos y lo que comprendemos, ¿sí? Entre lo que estamos sintiendo y cómo lo podemos racionalizar. Entonces, decimos que vamos a empezar algo tan simple con la gratitud, pero sin embargo, la gratitud es base, ¿sí? Eh, un ejemplo que podemos hacer, el trabajo que vamos a hacer hoy es un poquito más complejo, pero hay veces que hay trabajos que son muy simples que podemos hacer desde la gratitud, porque si queremos empezar con la gratitud y tal vez tenemos el tiempo para hacer una sesión de arte terapia, bien, como vamos a hacer acá, es un tema. Ahora, ¿qué pasa si tal vez estoy en un momento medio que necesito conectarme con la gratitud porque eso me va a conectar con otras cosas y tal vez tengo 5 minutos? Y tal vez tenga que ver con decir, bueno, puedo hacer algo chiquito, no hace falta que haga algo grande como lo que voy a hacer hoy, ¿sí? Podemos, cualquier cosa que la represente, esto nos va a ir generando anclajes, ¿sí? Cualquier cosa, un dibujo, un collage, cualquier cosita que puedas, es decir, bueno, a ver, estoy agradecida por algo, lo transformo en algo físico, en algo concreto, ¿sí? Y va a ser algo en lo que nos vamos a estar concentrando, le vamos a estar poniendo energía a eso, ¿sí? Vamos a estar haciéndolo tangible. Y esto va a reforzar la experiencia, va a hacer que esa emoción se quede de una forma más profunda con nosotros. Y esto también va a hacer que cada vez que lo veamos, de vuelta, podemos volver otra vez cada vez que lo necesitemos a eso. Es esto de decir, bueno, tengo acá un anclaje y a este anclaje vuelvo, ¿sí? Es decir, como lo que antes era algo abstracto, lo volvemos algo real, ¿sí? Algo que podemos tocar, algo que podemos mirar, algo que podemos recordar, y va a pasar esto de que vamos a tener esta función terapéutica que tiene que ver con la creación. Porque cuando decimos vamos a crear algo, decimos que estamos simbolizando emociones que tal vez son difíciles de poner en palabras, ¿sí? Va a pasar que muchas veces lo que sentimos, las palabras no nos alcanzan, ¿sí? Hay emociones que son intensas, que son confusas, muchas veces. Incluso va a pasar esto, que muchas veces cosas que son inconscientes, ahí es donde yo digo que saltamos esta censura y nos vamos, nos conectamos con el inconsciente y el inconsciente se expresa en un lenguaje diferente que no son las palabras y ahí es donde trabajamos con el arte. ¿Sí? Entonces ahí es donde decimos, bueno, va a pasar de que van a ser importantes los colores, van a ser importantes los materiales, las texturas, las composiciones que hagamos, que no son nada más que recursos estéticos, sino que son un lenguaje, ¿sí? Nos conecta con el mundo interno y el mundo interno se expresa. Entonces, cada elección que hagamos en el momento de crear va a reflejar algo de lo que sentimos, aunque no lo podamos poner en palabras, y muchas veces también está bueno dejar que el inconsciente se manifieste sin pensarlo demasiado y después vemos qué hay. Pero el momento lo dejamos. ¿Sí? En la terapia también hablamos muchas veces de lo que es sublimación, ¿sí? Que es un concepto que viene del psicoanálisis. Pero nosotros lo usamos de una manera más práctica, ¿sí? Lo que hacemos es, cuando transformamos nuestra energía emocional en una producción simbólica, ¿sí? Esta producción que puede ser un dibujo, una pintura, un objeto, lo que sea, ¿sí? No solamente va a reflejar lo que sentimos, sino que permitimos que esa emoción se elabore, se transforme y se integre. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa si yo saco algo que estoy sintiendo y yo muchas veces se los hago hacer, lo paso a un trabajo y después ese trabajo lo modifico? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer con este trabajo? ¿Qué es lo que puedo modificar de ese trabajo? Entonces, la mente lo registra como que ese cambio que yo estoy haciendo afuera también lo estoy haciendo adentro. ¿Sí? Entonces, si lo pasamos a poquitas palabras, podemos decir que lo que hacemos con nuestras manos y con nuestra creatividad se convierte en un camino directo al mundo interno y nos ayuda a poder ordenar, a poder entender y a poder transformar las cosas que estamos sintiendo. ¿Sí? Puede ser que todas esas cosas que estamos sintiendo se transformen en recursos. Gente, estoy hablando muy rápido y yo me doy cuenta. ¿Cómo estamos hasta acá?
¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ya no queda mucho de esto. Igual no se preocupen porque de todo esto que estamos hablando están en los apuntes. Si lo vieron, está bueno que yo acá les hago una introducción, como para decir, bueno, vamos a entender después mejor qué es lo que vamos trabajando. También está bueno para que si hay cosas que quedan colgadas ahí, aprovechen y pregunten. Y después están los apuntes. La idea es que podamos integrar todo. Apuntes, PowerPoint, clase, preguntas en WhatsApp o acá. Y que podamos integrar todo para sacar lo mejor posible, ¿sí? Bueno, vamos a ir un poquito a este concepto del bienestar y la regulación emocional. ¿Por qué hablamos de manejo de emociones? ¿Qué tiene que ver esto de manejar las emociones, la regulación emocional y el bienestar? ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito bien qué es realmente el bienestar, porque muchas veces pensamos que el bienestar tiene que ver con sentirse bien todo el tiempo, pero la verdad es que no es así. El verdadero bienestar tiene que ver con este poder de autorregular las emociones y poder construir recursos internos y que puedan servirnos para habitar nuestra vida con sentido, ¿sí? Incluso cuando aparecen dificultades. Y ahí es donde podemos decir que arte terapia juega un papel muy especial porque nos permite, por un lado, vivenciar lo positivo, pero también nos permite hacerlo de una manera que sea concreta y que sea tangible, que no es nada más que forzar la alegría, forzar la gratitud, sino que lo que hacemos es creamos un espacio en donde todas esas emociones pueden aparecer, pero aparte las podemos sentir y también si necesitamos podemos transformarlas, ¿sí? Y por el otro lado, la psicología positiva lo que hace es ayudarnos a entrenar la atención en nuestras fortalezas y en eso que nos da sentido y que nos da energía. Entonces, juntos, arte terapia y psicología positiva hace que las emociones, que son generalmente fugaces, dejen de ser tan fugaces. Hace que se integren, que se transformen en recursos y que queden permanentes, ¿sí? Es algo que decíamos, como dije antes, que podemos volver cada vez que lo necesitemos, que podemos sostenerlo para nuestro bienestar, para la resiliencia, para esta capacidad de decir, bueno, nos pasan cosas, pero podemos salir de ahí y podemos salir fortalecidos. ¿Eh? Que no es que solamente salimos, sino que salimos y salimos mejores. Esa capacidad de decir, bueno, no solamente no pudo, sino que salí aprendiendo cosas. No es solamente lo pasé. ¿Sí? Y cuando decimos o hablamos de la resiliencia, vamos a aprovechar el tema de lo que decimos, la creatividad, porque son conceptos que se conectan muy fuerte en arte terapia, ¿sí? Porque decimos, primero que la resiliencia no es solamente resistir o aguantar las dificultades, sino que tiene que ver esta capacidad de reorganizarnos creativamente cuando las dificultades se nos presentan, ¿sí? Esto de encontrar nuevas formas de seguir adelante. Y cada trabajo que vamos haciendo en arte terapia podemos pensarlo como un ensayo de resiliencia, ¿sí? Cuando pasa que, a ver, me voy a ir a algo muy, muy chiquito. Tal vez estoy haciendo un trabajo y quiero hacer algo determinado y no me sale. Y tal vez quiero hacer algo y no me sale. Nosotros en la arte terapia no estamos buscando un resultado estético final que sea hermoso. Nosotros vamos a estar mirando qué nos pasa desde el momento en que elegimos los materiales, qué nos pasa con esos materiales, qué sentimos con esos materiales, pero también vamos a ir viendo durante todo el proceso que vamos trabajando, cómo vamos reaccionando a medida que vamos trabajando, ¿sí? Entonces, tal vez si hay algo que estoy queriendo hacer y no me sale como espero, porque el material tal vez se comporta de una forma que no es lo que yo esperaba, y por ahí entonces aparece una posibilidad de volver a reconstruir, de buscar una alternativa, de tal vez encontrar de qué es lo que tiene lindo, esto no era lo que yo esperaba, pero qué es lo que tiene bueno, ¿sí? Y este proceso que uno lo hace en algo chiquito, después se repercute en lo grande. Después esto se transforma en una forma de ver la vida. Parece una cosa que uno dice, no, lo hago de lo chiquito, pero después
uno aprende a soltar y uno aprende a lo que hiciste en el trabajo, empezás a reflejarlo en otras partes, uno empieza a replicarlo en otras áreas, ¿sí? Y esto hace que también nos vaya entrenando para cuando nos pasen cosas en la vida. Sí, cuando nos pase algo, cualquier cosa en la vida, estoy queriendo hacer un proyecto y ese proyecto o algo que no me salió, y bueno, a ver, ¿cómo puedo cambiarlo? ¿Qué es lo que tiene de bueno? Y eso parece que no, pero tal vez lo aprendí mientras estaba haciendo un trabajo y hubo un material que no me funcionó, ¿sí? Entonces pasa esto, ¿no? Que si lo pude transformar en el papel, también puedo transformar lo que me pasa. ¿Sí? Y con estas experiencias chiquitas, creativas, vamos a ir descubriendo fortalezas, ¿sí? Como la flexibilidad, que es lo que estamos hablando acá, la perseverancia, la esperanza, y vamos a ver cómo lo vamos activando de manera concreta, de manera práctica, y después cómo vamos a poder trasladarlo a cualquier desafío de la vida. Vamos a ir viendo cómo eso lo vamos corriendo. ¿Sí? Y acá es donde decimos, bueno, psicología positiva, neurociencia, la resiliencia, la arteterapia, y qué es lo que vamos a tener. Esto de la obra como anclaje emocional. Esto creo que es una de las cosas más importantes y que vamos a tener. Esto de decir, bueno, sacamos desde lo abstracto y lo transformamos en algo concreto, en algo tangible, ¿sí? Entonces, les digo, piensen tal vez en algo que alguna vez hayan creado, alguna vez algo que escribieron por ahí. Tal vez una vez estaban, no sé, alguna vez escribieron una carta, la guardaron, o escribieron una tarjetita, o escribieron cualquier cosa y la guardaron. O piensen tal vez en una de esas, los que tenemos hijos, o tal vez algo propio, y en una de esas nos encontramos algún trabajo o de un hijo, o una carta, o algún trabajo uno, y lo encontró así, que era del que en algún momento lo pasó. ¿No les pasó que cuando lo miran es como que vuelven a sentir la emoción del momento? Eso pasa. ¿Sí? Y eso tiene que ver con los anclajes. Lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar creando anclajes. En cada clase vamos a crear anclajes. Vamos a ir viendo cómo creamos estos anclajes. ¿Sí? Esto tenemos que ver que cuando creamos en arte terapia, la obra no es solamente un dibujo o un objeto, sino que lo que va a estar haciendo es reflejando nuestros procesos internos, ¿sí? Nuestros estados emocionales y vamos a estar reflejando también lo que trabajamos. Y lo que trabajamos a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel cognitivo, vamos a estar todo el tiempo activando redes neuronales en el cerebro, no solamente va la emoción, vamos a trabajar la emoción, vamos a trabajar lo neurológico y de la misma manera que nosotros estamos trabajando y estamos dejando un trabajo concreto, este anclaje nos sirve para que cuando necesitamos algo y si eso lo tenemos a la vista y lo vemos, vamos a revivir la emoción otra vez en el momento y eso nos va a activar recursos, ¿sí? Esto hace que la obra funcione como un recordatorio del bienestar y el recordatorio de nuestros recursos internos. ¿Sí? Esto es lo que vamos a estar trabajando muchísimo, ¿sí? Miren, por ejemplo, hoy vamos a trabajar lo que es la gratitud, ¿sí? Y va a pasar que cada vez que miremos lo que estamos haciendo, lo que vamos a poder hacer es reactivar ese estado, vamos a poder sentir la gratitud de vuelta. Igual hoy con el trabajo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer no es solamente reactivar la gratitud, sino hacer visibles cosas de las que no nos dábamos cuenta. Hoy el trabajo de hoy es muy especial, es es expansivo, expansivo en el verdadero sentido de la palabra. ¿Sí? Y bueno, lo que hace es esto, ¿no? Decimos, bueno, cuando volvemos a sentir la gratitud, lo que hace es reforzar la resiliencia, volvemos a conectarnos de vuelta con lo que hicimos y volvemos a veces a conectarnos con la creatividad. Y lo que va a pasar es que esto, que la obra se vuelve a convertir en un puente vivo entre lo que sentimos y lo que podemos volver a sentir y lo que podemos usar en la vida diaria, ¿sí? No es nada más que un recurso activo, no es nada más que un recuerdo, quise decir, no es nada más que un recuerdo, es un recurso activo, ¿sí? Es un recurso activo, es algo que va a estar siempre disponible
cuando lo necesitemos. Y yo acá, hoy vamos a hacer un trabajo, pero yo les voy a dejar otras cosas que podemos llegar a tener a mano. Miren, hay veces que muchos pueden haber llegado a hablar de los frascos de la gratitud, pero eso se puede trabajar con frascos, con palitos, con muchas cosas y a veces uno no puede tener a mano, pero me estoy yendo. Me voy a volver ahí. Estos son recursos que uno puede servir para trabajarlos para uno, para trabajarlos con chicos, para trabajarlos con muchas cosas en determinados momentos. No es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer otra cosa. Así que si llego a tiempo de contarles hoy qué es lo que hacemos, genial. Si no, se los voy pasando en el grupo porque son todos recursos que quiero que tengan. Que tengan. Ya estoy hablando mal por hablar rápido. Y bueno, les voy a pasar más ideas que tengan no solamente un trabajo, ¿sí? Y como siempre vamos a estar viendo distintas reversiones del trabajo que estamos haciendo. ¿Ah? Y por acá, si yo no me equivoco, creo que con esta parte estamos. Miren, vamos a hacer hacemos un cierre chiquito acá de lo que tiene que ver con esto de que lo que es arte terapia más psicología positiva y la neurociencia, que todo junto lo que va a permitir es esto, transformar nuestras emociones en algo concreto y en algo duradero, ¿sí? Lo que sentimos deja de ser algo fugaz y se convierte en algo que podemos no solamente pensarlo, sino también que podemos crear y que lo podemos sostener. Y esto hace que nuestras emociones se vuelvan recursos internos disponibles. Porque si tenemos un montón de recursos, pero no los tenemos disponibles o no nos damos cuenta de que están, es como que el recurso es como si no estuviera. Entonces vamos a hacer que estos recursos sí estén a disposición nuestra. ¿Sí? Entonces, vamos a pensarlo de esta forma, ¿no? Que el bienestar no es solamente un concepto abstracto, sino que se va a transformar en una experiencia y en una acción creativa. ¿Sí? Vamos a construir desde lo que sentimos, vamos hacer lo que trabajemos con nuestra mano, vamos a ver qué pasa con nuestro cuerpo, cómo nuestra mente también trabaja y cómo todo esto lo integramos en la vida diaria. ¿Sí? Así que bueno, tengan en cuenta esta idea, ¿no? Que cada obra, cada gesto creativo que hagamos, cada momento en el que prestamos atención a nuestras emociones positivas y las trabajamos, se van a ir transformando en oportunidades para crecer, para sostenernos, para construir bienestar. Y por acá, digamos que esta gran presentación de lo que tiene que ver con el curso, no se las voy a repetir más, así ya nos vamos a la clase de hoy, pero esto estaba bueno que lo tengamos, porque si no es como que se hablan muchas cosas, yo sé que suena muy marketinero hablar de arte terapia y psicología positiva combinado, suena muy marketinero, pero a mí, a ver, me parece que hay cosas que son más importantes y es que marketinero o no marketinero, yo creo que realmente lo que importa es el trasfondo que hay, es el trasfondo que hay. Muchas veces se ven estos conceptos así sueltos y se los ve muy por arriba y ahí es donde es marketinero. Ahora, cuando los combinamos y encontramos los fundamentos y empezamos a hablar como hablamos ahora, de cómo se trabaja, por qué funciona, entonces ahí ya vamos a lo que es realmente no al marketing, sino a la utilidad que tiene. ¿Sí? Y esto, que se sepan esto, es lo que también va a ser la diferencia entre las personas que sabemos lo que estamos hablando, y estoy hablando de ustedes también, porque ustedes están aprendiéndolo, y los que largan humo, porque hay mucho humo en arte terapia. Y entonces creo que es importante que sepamos bien lo que estemos haciendo, que seamos serios en lo que estamos haciendo, porque es una herramienta tan maravillosa, pero está tan maltratada, está muy maltratada. Entonces es importante mucho formarnos desde lo serio para poder trabajarlo bien, para poder sacarle realmente el provecho que tiene. Que bueno, lo que decía, hay muchas cosas que están muy mal entendidas. Es como cuando hablamos de mandalas y decimos, ay, vamos a trabajar mandalas y vamos a pintar un mandalita. No, no es nada más que pintar un mandalita, se pueden hacer un montón de cosas con mandalas. Pero bueno, es ahí. Nosotros vamos a la profundidad.
¿sí? Vamos a ir a la profundidad, vamos a buscar todas las herramientas que podamos poner y cómo vamos a darles vuelta para encontrar utilidad para nosotros y para poder ayudar a otros, ¿sí? Gente, hasta acá, dudas, 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 dudas. Dime, Tengo ahí tengo la manito ahí alzada, que te quería hacer una háblame pregunta. directamente porque yo muchas veces no los veo y Ah, ok, vos abrí el micrófono y me hablas directamente. ok. Sí, la pregunta que tenía es, generalmente escucho que dicen que arteterapia trabaja con el inconsciente y a veces dicen también con el subconsciente. ¿Tú Sí. entiendes cómo la diferencia, si es con el inconsciente o el subconsciente? Ahí se me hace una confusión. Mira, podemos decir que tenemos la parte consciente, la parte subconsciente y la parte inconsciente. La parte inconsciente es la parte que podemos decir llegamos más a la parte profunda que supuestamente desde la conciencia no podemos llegar. El subconsciente es como si fuera, digamos, la primer capa. ¿Viste cuando hacen el dibujo del iceberg que hablan Sí. de la parte consciente y la parte inconsciente? Podemos decir que la parte subconsciente viene a ser la primer parte que está abajo del agua. Es la parte la primer parte a donde, a ver, es parte del inconsciente, pero no es tan profundo, ¿sí? Ahora, la parte subconsciente, ¿qué pasa? La parte subconsciente hace que tengamos actos fallidos, por ejemplo, que tal vez no queríamos decir algo y se nos escapó. O tal vez hablamos algo y en el momento dijimos, uy, lo que dije y me escucho y digo, no me había dado cuenta de esto, pero lo dije. Ahora, cuando llegamos al inconsciente, hay cosas que ni siquiera nos llegamos a dar cuenta. Muchas veces podemos llegar a trabajar lo que es la sombra, está en el inconsciente, no en el subconsciente, porque digamos que es la parte más profunda. ¿Sí? Es la diferencia entre inconsciente y subconsciente, tiene que ver más que nada con la profundidad. Generalmente cuando hablamos de inconsciente incluimos al subconsciente también. Y el subconsciente digamos que es como, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Voy a buscar ejemplos simples, ¿sí? Imagínate que que te dormiste. En el momento más profundo de tu dormida está toda la parte inconsciente. Cuando estás ahí, que te estás despertando y que todavía medio te acordás del sueño, estás entre la conciencia y la inconsciencia. ¿Sí? Estás ahí entre el subconsciente y obviamente cuando estás despierto estás completamente consciente. La diferencia es que el inconsciente no desaparece cuando nos despertamos en la realidad. Es un ejemplo nada más para que ubiques a dónde estamos. ¿Sí? Lo que tiene es que en arteterapia sí, trabajamos con los dos, con el inconsciente y con el subconsciente. Yo siempre digo que la conciencia lo que tiene es esto que nos dice, y esto está mal, no lo digamos, esto no me gusta, lo evito. Eh, ¿Qué me van a decir de esto? Y esto directamente no lo acepto, entonces no lo quiero y lo niego. ¿Sí? Y hay veces que la parte subconsciente y la parte inconsciente hay cosas que tal vez son más complejas, son más dolorosas o son mismo que van muy en contra de los valores o que son nuestros o que nos inculcaron. Porque muchas veces no es que yo tal vez tenemos mucho que ver también esto, ¿no? De dónde venimos, cuál es la historia que tenemos, en qué ambiente estamos criados, porque todo eso va a formar también parte de nuestras escalas de valores, de un montón de cosas más allá de la individualidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar a través de arte terapia, va a pasar de que nos olvidamos de esto, de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque más que nada conmigo la van a ver que muchas veces trabajamos de esto así, trabajamos desde el juego. Cuando trabajamos desde el juego, nos olvidamos de que lo que está bien está mal, porque está todo permitido. Como está todo permitido, ese nivel de censura de la parte consciente baja. Y ahí es donde dejamos que muchas veces el inconsciente se manifiesta. Y como el inconsciente, la mente, trabaja mucho a través de metáforas, muchas veces podemos ver en los trabajos, podemos ver qué cosas que estaban del inconsciente que salieron y que tal vez nos damos cuenta en el momento. Y hay veces que incluso salen cosas que en el momento no las vemos más adelante. Hay veces que tal vez en el momento salieron cosas y no estamos preparados para verlas y las vemos más adelante. Porque pasa eso también. ¿Sí? Pero más que nada la diferencia entre lo que es subconsciente e inconsciente tiene que ver con la profundidad, pero podemos decir que el subconsciente forma parte del inconsciente. ¿Sí? Y bueno, trabaja así, trabajamos mucho con
Trabajamos con todo, con la parte consciente y con la parte inconsciente. Trabajamos desde esto que decimos, bueno, estamos en un lugar seguro en el que siempre está bueno que tengamos en cuenta esto, ¿no? Cuando vamos a trabajar, que trabajemos y yo muchas veces lo doy por hecho porque cuento como que ya son todas, las cuento todas como colegas y no tienen por qué tener todo tan claro, no por lo menos de entrada. Decir, bueno, vamos a trabajar en un lugar seguro, en un lugar donde no hay nada que esté mal, no hay nada que sea correcto o incorrecto, nada se juzga, nadie va a interpretar el trabajo del otro y la única persona que sabe qué es lo que realmente quiso hacer en su trabajo es la persona que lo hizo. ¿Sí? Porque si yo tal vez agarro un trabajo tuyo, Cori, y te empiezo a interpretar tu trabajo, yo lo que voy a estar haciendo, no voy a estar interpretando tu trabajo. Lo que voy a estar haciendo es proyectar lo mío en tu trabajo. ¿Qué es lo que tu trabajo me hace ver de mí? Ahora, está bueno tal vez tener en cuenta todas estas cosas que por ahí, cuando empezamos a ver los colores, las formas, cuáles son los simbolismos generales, porque tal vez para vos significan otra cosa, pero a mí me sirve tal vez para que haya algo que me llame la atención, pero no para interpretártelo, sino para preguntarte. ¿Sí? La función nuestra, cuando empezamos a trabajar en lo que es profundización del trabajo, y cuando hay alguien que por ahí dice, y a mí sí, está buenísimo, pero esto no me dice nada. ¿Sí? Entonces, tal vez la función nuestra tiene que ver con saber preguntar es saber mirar y saber preguntar. Y cuando miramos, y esto está bueno cuando podemos hacerlo presencial, porque cuando hacemos así a la distancia está bueno que hoy tienen todas las cámaras prendidas, pero hay muchas veces que apagan las cámaras. Y cuando apagan la cámara yo no puedo ver cómo está la otra persona, en dónde pone más energía, en dónde pone menos, cómo les cambia la cara. Eso está buenísimo porque ahí es donde hablamos del gesto. Cuando hablamos del gesto, hablamos de la actitud que tiene la persona en el momento de trabajar. ¿En dónde pone más energía? ¿En dónde pone menos? ¿Con qué? ¿Cómo reacciona a los distintos materiales? Todas esas cosas son cosas que son importantes que las observemos. ¿Sí? Porque en realidad todo esto no nos sirve para hacer un diagnóstico, sino nos sirve para después preguntar y que la otra persona llegue ella misma se me fue, a su conclusión. Se me había ido la palabra. Pero bueno, nosotros lo que tenemos que ser es, sí, es buenas observadoras para después poder preguntar para guiar al otro. ¿Sí? Y también nos sirve ver cómo reacciona una cosa, cómo reacciona la otra, porque tal vez si tenemos que proponerle que hagan un trabajo complementario, como para decir, cambiar algo, hay veces que podemos llegar a sugerir, tampoco decirle, hace esto. Mira, yo hubo una vuelta que hubo una chica que estábamos trabajando con pintura para dedos y estábamos trabajando con determinados colores y yo le vi la reacción y yo lo que le dije es, cambiar los colores. Y le tiré así, en el momento yo lo vi que necesitaba hacerlo así, que necesitaba hacerlo rápido. Y entonces le tiré combinaciones de colores. No le tiré uno, o sea, este color, sino le tiré dos opciones de colores distintos que parecían bastante distintos, pero que sin embargo iban a tener que ver con lo que podía llegar. Y ella eligió de ahí y de ahí trabajó. ¿Sí? O sea que eso, pero eso lo vas haciendo en el momento que vas trabajando y es importante también esto, poder observar a la persona que trabaja. Poder verla nos influye mucho en esto, en poder guiarla para ver el proceso. También está bueno cuando trabajamos en forma más particular con alguien o trabajamos más con un grupo o trabajamos con un determinado objetivo, saber cuál es el objetivo, saber a dónde queremos llegar para ver cómo ayudamos a guiar en ese proceso. Por algo somos facilitadores, porque estamos facilitando los procesos, ¿sí? Me hablé un montón, perdón. Perdón. Gracias, Lali. No, por nada, No, voy a terminar no, haciendo larga la a clase, mí, a perdón. mí me encanta que te alargues porque am, ejemplificas todo de muy buena forma, lo hace más comprensible, así que no, para mí está excelente. Gracias, Lali. No, por nada.